Buenas tardes a todos, gracias por estar con nosotros, a todos los que ya nos están acompañando y a los que nos mirarán en el futuro le damos la bienvenida. Qué bueno que sigue con nosotros en este estudio y sigue viendo estos videos de el uso de instrumentos musicales en la adoración a Dios. No nada más tratar sobre los instrumentos musicales en sí, por el hecho de ser un instrumento musical quiere decir que está mal utilizarlo o tener un instrumento musical en su hogar sea pecaminoso, sino el hecho de utilizar esos instrumentos musicales en la adoración a Dios. Le agradecemos de antemano su compañía, el que nos acompañe, el que esté con nosotros en esta transmisión. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Vamos a los anuncios rápidamente. Nada más le pido que si usted tiene tiempo y tiene forma de ayudarnos, ayúdenos entrando a Iglesia de Cristo Denton, es el canal de YouTube, y dele un suscribirse o un like a alguna video que mire usted ahí que le guste y que le haya llamado la atención, pues dele un like. Con eso nos va a ayudar bastante y nos va a ayudar a poder seguir subiendo en las primeras visualizaciones. Cuando alguien busque iglesia o de Cristo o alguna búsqueda parcial, podamos aparecer en las primeras opciones. Ahorita todavía no aparecemos en las primeras opciones porque tenemos muy pocos suscriptores y muy pocos likes. Así es que si usted gusta ayudarnos y quiere ayudarnos con este esfuerzo, pues le animamos y le pedimos que lo haga. Y si ya lo ha hecho, pues le damos muchas gracias por habernos ayudado y por haberse suscrito a este canal y haberle dado un like. Igual en Iglesia de Cristo Denton en Facebook, usted también puede entrar ahí y puede ver los videos. Ahí estamos transmitiendo en vivo en estos momentos a través de Iglesia de Cristo Denton en Facebook. No es a través de mi página personal. Hay un link en mi página personal para que usted pueda ir a Iglesia de Cristo Denton y ahí puede usted ver los videos. En Iglesia de Cristo Denton solamente está durante una semana los videos ahí y luego después son trasladados a la página de YouTube. Así es que si usted desea ver videos previos a estos que estamos transmitiendo, pues la página donde debe ir a buscarlos es a YouTube, Iglesia de Cristo Denton en YouTube. Así es que gracias otra vez de antemano a todos y gracias por acompañarnos. Vamos al estudio, vamos a iniciar. Ya vamos en el cuarto video. Ya llevamos 4 estudios de este tema y todavía no avanzamos. Bueno, sí hemos avanzado algo, al menos en las conclusiones iniciales hemos avanzado. Ya vimos la era patriarcal, no hay mucho ahí. Era mosaica, es la que estamos estudiando. Y vamos a continuar con la parte que nos quedamos en el último estudio que tuvimos. Déjenme preparar aquí todo rápidamente para entrar. Vaya por papel, por pluma, tenga todo ahí a la mano. Y le recomiendo que si usted no ha visto los videos o si usted nunca ha estudiado la Biblia previamente, a lo mejor no va a entender por qué estamos llegando a estas conclusiones. Así es que le animo a que vaya y estudie primero la serie que tenemos de las eras o los pactos, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, cuál es la diferencia, cuál es para nosotros. Está ahí una serie de videos. Y después de esa, le recomiendo que estudie el Yo Creo, Yo Pienso, Yo Siento, de también una serie de estudios en cuanto a esas conclusiones que llegan las personas y por qué no es correcto usarlo a la hora de adorar a Dios. Para que pueda entender el por qué estamos llegando a estas conclusiones que estamos hablando en estos momentos en cuanto a este tema. Bien, dicho esto, decíamos que en la era mosaica Dios mandó el uso de instrumentos musicales. Eso quiero que les quede bien claro. Es un mandamiento de Dios usar instrumentos musicales en su adoración en el Antiguo Testamento. Es un mandamiento de Dios, pero Dios pidió que los instrumentos los tocaran o cantaran y usaran estos instrumentos un grupo de personas específicas que eran de los levitas, de entre los levitas. Los levitas estaban... Era la tribu designada para el servicio y la adoración a Dios en el Antiguo Testamento. Pero de entre los levitas, no eran todos los levitas. Había un grupo selecto de levitas que se habían escogido para poder realizar y tocar estos instrumentos y cantar también a Dios. También vemos que Dios pidió que se vistieran de lino fino a la hora de tocar los instrumentos musicales. Vemos también que Dios mandó hacer 2 trompetas de plata. 2 trompetas de plata hechas a martillo. Y estas trompetas
las podían tocar, o los encargados de tocar estas trompetas eran los sacerdotes descendientes de Aarón, ¿ok? Del sacerdote de Aarón, porque por Aarón viene el sacerdocio. Entonces tenían que ser hijos de Aarón para poder tocar estas trompetas. Los demás instrumentos que ya vimos que se mencionan en la Biblia iban a ser tocados por los levitas. Encontramos también que eran personas específicas, los levitas o los sacerdotes. Vimos que era un lugar específico. El lugar específico para usar estos instrumentos era en el templo o en la casa de Dios o en el santuario. Se le llama de diferentes maneras al templo del Antiguo Testamento, que está ubicado en Jerusalén, en la ciudad de Jerusalén. Ahí estaba el templo de Dios. Obviamente fue destruido en el año 70, pero ese era el lugar de adoración a Dios. Era el lugar donde los judíos y los levitas podían usar estos instrumentos para la adoración a Dios. No cualquier persona podía tocar ni debía tocar instrumentos musicales en la adoración a Dios, ni en cualquier lugar. Tenían que ser levitas, o en el caso de las trompetas, sacerdotes, y tenía que ser en un lugar específico. Entonces, personas específicas, lugar específico. Personas específicas, levitas o sacerdotes descendientes de Aarón. Lugar específico, el templo de Dios. ¿Y qué instrumentos específicos? Vimos Salmo 150 y otros lugares, y vimos cómo se nombran diferentes instrumentos musicales que Dios autorizaba. Dios dijo, estos son los instrumentos musicales que ustedes pueden usar en mi adoración, juntamente con el canto. Entonces, eso es hasta donde vamos el día de hoy. Y nos quedamos en la última clase en el Salmo 42, versículos del 1 al 5. Déjenme ver si cambia aquí la pantalla. Salmos 42, versículos del 1 al 5. Y vimos cómo el pueblo de Dios hubo un tiempo que fue llevado cautivo, fue llevado preso por el imperio babilónico. Y se llevaron igual levitas como gente de otras tribus, se las llevaron a Babilonia. Pero cuando llegaron allá a Babilonia, ellos nunca usaron los instrumentos musicales que ellos llevaban para adorar a Dios en Babilonia. Porque sabían quiénes debían usar estos instrumentos musicales para adorar a Dios. Sabían dónde se deberían de usar estos instrumentos musicales para adorar a Dios. Y cuáles eran los instrumentos para adorar a Dios. Algunos de ellos de los que ellos tenían. Vamos a Salmos capítulo 43. Leímos la clase pasada, si mal no recuerdo, Salmos 42 del 1 al 5. Ahora vamos a Salmos 43. Y recuerde esto que le estoy diciendo. Recuerde lo que rodea estos salmos. Recuerden, estos momentos cuando están estos salmos están escritos, mencionados de cosas que pasaban cuando ellos estaban en el cautiverio en Babilonia. Entonces, tómenlo en cuenta. Y fíjese cómo lo mencionan. Vamos a Salmos 43, versículos del 4 al 5. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. Otra vez, las dos requerimientos importantes. Entraré al altar de Dios. ¿Cuál es el lugar? El templo de Dios. El lugar donde se adoraba a Dios, específico, designado para adorar a Dios. Al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa. ¿Dónde vas a alabar con arpa? En el altar de Dios. Oh Dios mío, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Tengo que esperar en Dios para poder volver a tener este privilegio de poder ir al santuario, para poder entrar a ese altar de Dios, para poder entrar al templo de Dios y para poder tocar alabanzas a Dios por medio de esta arpa y del canto, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Entonces no lo hacían mientras no estaban en ese lugar. No adoraban a Dios con instrumentos musicales mientras no estuvieran delante del altar de Dios, si no fuera obviamente un levita y no estuviera preparado para esta adoración con los requisitos que Dios pidió. Salmos, capítulo 137, versículos del 1 al 5. Salmos 137, versículos del 1 hasta el 5. Hasta el 6. Quiero que me acompañe en la lectura. Salmos 137 del 1 al 6. Ya le cambié uno más. Hasta el 6. Note cómo describe dónde estaban en ese momento. Dice, junto a los ríos de Babilonia. Note, ¿dónde estaban? En los ríos de Babilonia. ¿Por qué estaban tan lejos? ¿Por qué estaban en los ríos de Babilonia? Porque habían sido llevados presos. Habían sido conquistados. Entonces estaban en los ríos, sentados a los ríos de Babilonia. Dice, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos
del monte de Sión, donde estaba ubicado el templo de Dios, la ciudad en Jerusalén, nos acordábamos de nuestra ciudad, ¿verdad? Sobre los sauces en medio de ella, de Babilonia, colgamos nuestras arpas. ¿Tenían instrumentos musicales en Babilonia los judíos? Sí. ¿Las usaban los instrumentos musicales para adorar a Dios desde Babilonia los judíos? No. No los usaban, por eso dice, colgamos nuestras arpas. Y nos acordábamos de Sión. Dice, sobre los sauces colgamos nuestras arpas, versículo 3. Y los que nos habían llevado cautivos, esto es importante de subrayar, aquellos babilónicos de Babilonia que habían llevado cautivo a los judíos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, o los que nos habían destruido nuestra ciudad, nos pedían alegría diciendo, canten algunos de los cánticos que cantaban en Sión. Canten esos cantos, cántenlos aquí, donde están en este momento. Dice el versículo 4, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová? Ponga atención y subraye esto, por favor. ¿Cómo cantaremos canto a Jehová en tierra de extraños? No es el lugar para cantarle a Dios en el Antiguo Testamento. No en cualquier lugar se le podía cantar a Dios con instrumentos musicales. Mucho menos en Babilonia, ¿verdad? Por eso ellos dicen, nos acordábamos de Sión y estos hombres babilónicos nos decían, cántenle a su Dios los cantos que los oíamos cantar a ustedes allá en su templo. Y Dios decía, no, ¿cómo cantaremos esto a Jehová en tierra de extraños? No. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, si me olvido de que el canto debe ser allá, que pierda mi diestra su destreza, en otras palabras, que mi mano se entuma y no pueda tocar, que mi lengua para cantar se pegue a mi paladar, si no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. ¿Dónde se iban a cantar los cantos según estos judíos que escribieron aquí este salmo? No en Babilonia, no en cualquier lugar, en Jerusalén, en Sión, en el templo de Dios, en el altar de Dios. Y si alguien les pedía, cántenos, toquen aquí estos instrumentos, ellos decían, no, ¿cómo haré eso? Prefiero quedarme sin fuerza, prefiero quedarme sin la habilidad de poder tocar el arpa, prefiero que mi lengua se pegue a mi paladar para que no pueda cantar, que cantarle a Dios en tierra de extraños. No es aquí donde debo de cantarle a Dios con instrumentos musicales. No es en Babilonia, no es en los ríos de Babilonia. Prefiero colgar el arpa ahí, dejarla ahí, a que me estén insistiendo que le cante a Dios en tierra de extraños. No voy a cantar en tierra de extraños a Dios con instrumentos musicales, porque ellos sabían que solamente Dios les había pedido el uso de instrumentos musicales en Jerusalén, en el templo, por los levitas, y había una serie de requisitos para hacerlo. No podían usar esos instrumentos musicales para cantarle a Dios para entretener a los babilónicos. A esta gente de Babilonia que les decía, cántenlos, esos cantos que cantaban en Sión, cántenos algunos de ellos. No lo voy a hacer. Prefiero que mi mano no funcione y que mi lengua no sirva para cantar. Porque Dios no nos autorizó a hacerlo aquí. No nos autorizó a hacerlo en tierra de extraños. Ahora, usando estos argumentos, los argumentos actuales que utilizan las personas para el uso de instrumentos musicales, podríamos argumentar exactamente igual o presuponer, ¿verdad? Vamos a suponer que, porque aquí vemos que los judíos fueron firmes en lo que sabían y en lo que habían entendido de la ley de Dios. No se dejaron amedrentar por sus conquistadores, aquellos que los habían llevado cautivo. Aún así, no cantaron en tierra de extraños porque no les era permitido delante de Dios usar esos instrumentos en la adoración a Dios en esa tierra o en ese lugar, ni en ese momento. Ahora, en base a esto podríamos argumentar como hacen hoy en día. Vamos a hacer una suposición. Vamos a pensar que los judíos están ya en Babilonia. Están ahí junto a los ríos de Babilonia, como dice Salmo 137. Y alguno que quisiera usarlo diría quizás, pero a ver, hermanos judíos, pero ¿dónde dice en el Antiguo Testamento que no podemos cantar en Babilonia? ¿Dónde dice que no podemos adorar a Dios con instrumentos musicales en Babilonia? ¿Dónde dice que no? Muéstreme, ¿dónde dice que no puedo usar mi arpa para adorar a Dios en Babilonia? ¿Dónde dice? Dígame literalmente, ¿dónde dice
que alguien que no sea levita no puede usar el instrumento musical para adorar a Dios. Dígame, ¿dónde dice que no? ¿O dónde está la prohibición para nosotros? Dirían los judíos. ¿Dónde está esa prohibición que diga, no puedes adorar en Babilonia con instrumentos musicales a Dios? A ver, muéstremela. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento? ¿Dónde dice que no? Claro que no dice que no podían usarlos en Babilonia. Claro que no dice que alguien que no fuera levita no los usara, o no mencionó persona por persona que no los usara. Pero al decir cómo hacerse, estaba dando por hecho quiénes y cómo debían de usarlos. Es exactamente lo mismo hoy en día. Hoy se argumenta, pero muéstreme dónde dice la Biblia que no. Pues, otra vez, si Dios dijo cómo hacerlo, si Dios dijo cómo adorarle, creo que es claro y entendido al leer los pasajes donde Dios dice cómo desea ser adorado. Así debemos de hacerlo. No necesitamos que Dios nos diga no a cada cosa que pedimos. Imagínense de qué tamaño estuviera la Biblia si Dios dijera no a cada lugar. Si se hubiera puesto a decir, no pueden usar instrumentos en Babilonia, no los pueden usar en Roma, no los pueden usar y mencionar cada pueblito que existiera en el mundo en ese tiempo, de qué tamaño estuviera el Antiguo Testamento. Si Dios hubiera dicho, no lo puede usar la tribu de Leví, no lo pueden usar los romanos, no lo pueden usar esto para adorar a Dios, no pueden, y hubiera mencionado todas las tribus y todas las naciones que existieran, de que no podían usarlo ellos para adorar a Dios, los instrumentos musicales en el Antiguo Testamento. Pues ¿de qué tamaño estaría el Antiguo Testamento? Sería un libro enorme de nombres y de lugares y de personas, ¿verdad? Esta no, es fulanito no, sutanito no, tal lugar no, tal país no, tal, pues ¿cuándo acabamos? Pero simplemente al decir, tienen que ser los levitas, incluye a los levitas y excluye al resto de la humanidad. Si dicen el templo, incluye al templo y excluye el resto de los lugares. Por eso en Salmos 37, del 1 en adelante, nos está diciendo claramente, los judíos dicen, prefiero perder la fuerza de mi mano y prefiero perder mi lengua que adorar a Dios en un lugar que Dios no me pidió que lo adorara, con instrumentos. No lo voy a hacer. No voy a tocar instrumentos en adoración a Dios en Babilonia, porque Dios no me lo pidió. Dios dijo en el templo, y no estoy en el templo, y no estoy en Jerusalén para adorar a Dios de esa manera. No lo voy a hacer. Ahora, si los judíos lo entendieron, ¿por qué nosotros no logramos entenderlo hoy en día? ¿Por qué seguimos argumentando y las personas siguen argumentando? Pero dígame, ¿dónde dice que no? ¿En serio? O sea, ¿ese es el argumento? ¿Dónde dice que no? Al decir la Biblia cómo y cuándo y en qué lugar está incluyendo eso y excluyendo todo lo demás. Pero ya llegaremos al tiempo que entremos a los argumentos en cuanto que usan a favor de los instrumentos. Bien, entonces vamos a ver qué más pasó con los judíos en el Antiguo Testamento antes de avanzar un poco y entrar en pasajes del Nuevo Testamento. Ahora, vemos en los Salmos que cuando estaban junto a los ríos de Babilonia, ahí se sentaban y lloraban y colgaron sus arpas y no quisieron tocar a Dios en Babilonia. Prefiero perder la fuerza de mi mano, prefiero que mi lengua no funcione, no lo voy a hacer. Pero ¿qué pasó cuando ellos volvieron? Cuando ellos regresaron a Jerusalén. ¿Qué sucedió entonces? Al regresar del exilio, 70 años después, comienzan a reconstruir el templo, comienzan a reconstruir su ciudad, Jerusalén. Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué sucede? ¿Cambian las reglas de adoración a Dios? ¿Siguieron sin adorar a Dios con instrumentos musicales o qué sucedió? Recuerde, fueron llevados por los babilonios al exilio. Luego regresan, son liberados del exilio y regresan a su ciudad y empiezan a reconstruir. ¿Qué sucedió? Allá no quisieron cantar a Dios con instrumentos musicales, en Babilonia. Prefirieron quedarse sin mano y sin lengua antes que hacerlo en tierra de extraños, donde Dios había dicho, no había autorizado para hacerlo allá. Pero ¿qué sucede cuando regresan? Vamos a Esdras capítulo 3, versículos 8 al 10. Acompáñame ya a Esdras y voy a darle un tiempecito para que busque por favor usted allá en su Biblia, Esdras capítulo 3, versículos del 8 al 10. Dice, en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, otra vez, año segundo de que regresaron a la casa de Dios, al templo de Dios que está ubicado en Jerusalén. En el mes segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesua, hijo de Josadac, y los otros, sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén. Ok,
habían estado cautivos 70 años y ahora regresan a Jerusalén. Regresan a la ciudad. ¿Ok? Vinieron también sacerdotes y vinieron también levitas. Habían venido de la cautividad a Jerusalén y se pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Casa de Jehová, santuario, el templo de Dios, casa de Dios, se le llama de muchas maneras al templo. Dice, para que activasen la obra de la casa de Dios. ¿Por qué dice activasen? Porque la adoración a Dios no estaba activa como se había pedido en el Antiguo Testamento, porque estaban en cautiverio. Y pusieron a los levitas para que ellos activaran la obra, los sacrificios, toda la adoración a Dios en la casa de Jehová. Versículo 9. Jesúa también sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Entonces vemos que todavía había levitas, ¿ok? De la tribu de Leví. Versículo 10. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes, no a cualquier persona, volvieron al plano inicial. Vuelven ellos al plan de Dios, de cómo Dios pedía ser adorado. Aunque habían estado 70 años cautivos, ahora regresan y vuelven a lo que Dios les había mandado. Dice, al echar los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas. ¿Y quiénes eran los que usaban las trompetas? Los sacerdotes. Les dieron las trompetas a los sacerdotes y los vistieron con sus ropas sacerdotales. Dice, y a los levitas, y subraya la palabra, ¿los levitas hijos de quién? De Asaf. ¿Recuerda por qué le dije que subrayara el nombre Asaf desde la selección de los levitas para tocar instrumentos musicales? Mucho tiempo atrás se había seleccionado a un hombre llamado Asaf. Y ahora, ¿quiénes iban a ser responsables de cantar a Dios y tocar instrumentos musicales? Entre ellos iba Asaf. Pero no iba a ser él solo. Los descendientes de él, los hijos de él, su descendencia, iba a seguir con la responsabilidad de adorar a Dios, cantarle y tocar instrumentos en el templo. Se fueron a Jerusalén 70 años. Regresan, dice, y vuelven a seleccionar a los sacerdotes para que toquen las trompetas. Y vuelven a seleccionar a los descendientes de los hombres que se escogieron para tocar los instrumentos musicales y cantarle a Dios. A los levitas, a cualquier levita no. A los levitas hijos de Asaf, con címbalos para que alabasen a Jehová. Volvieron al plan inicial. A lo que Dios les había dicho. Sacerdotes hijos de Aarón son los encargados de tocar las trompetas a la hora de reactivar la obra de adoración a Dios. ¿Quiénes son los encargados de tocar instrumentos musicales en el templo y cantar a Dios? Entre ellos, entre muchos otros, uno en especial, Asaf. Y pusieron a los levitas que eran hijos de Asaf. Ya quizás Asaf no estaba con vida, pero a sus hijos, descendientes de Asaf, los pusieron con címbalos para que alabasen a Dios, porque ellos eran los responsables de la adoración a Dios. ¿Por qué no hicieron esto en Babilonia? ¿Por qué dijeron en Salmos 137, prefiero perder la fuerza de mi mano, prefiero perder mi lengua antes de hacerlo en este lugar? ¿Por qué no cantaron así en Babilonia? ¿Por qué no dijeron, bueno, ábrenle a los sacerdotes que canten aquí un canto para estos hombres y a los descendientes hijos de Asaf también para que toquen? No, porque no era el lugar. Eran las personas específicas, pero no era el lugar correcto. Este lugar para cantar a Dios con instrumentos era el templo. Por eso cuando regresan del cautiverio a Jerusalén y que empiezan a echar los cimientos y a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo, la casa de Dios, pusieron a los sacerdotes, los vistieron con ropa sacerdotal como Dios había pedido en el Antiguo Testamento, fueron y tomaron a los hijos de Asaf, de los hombres seleccionados de entre los levitas para cantarle a Dios y tocar instrumentos, y los pusieron para alabar a Dios. ¿Por qué ellos? ¿Por qué en ese lugar?
¿Les pareció nada más? ¿O hicieron una votación? No, porque era lo que Dios había pedido. Ellos entendían bien claro que no necesitaban que Dios dijera, el hijo de Juanito, no. El hijo de Pedrito, no. El hijo de fulanito, no. Al decir Asaf, ellos ya entendían, ok, Asaf y sus descendientes, ellos son los encargados de la oración. Punto. No hay que discutir más. Ellos sabían que era ilógico decir, pero a ver, ¿dónde dice que Juanito no puede tocar un instrumento musical? Muéstrame dónde dice que Juanito no. Obviamente que no. Al estar la palabra ahí y seleccionar a un hombre y a su familia, se entiende. No necesitamos que digas, muéstrame dónde dice que no. Eso es argumentar de una manera absurda. Dice, y los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, los puso para que alabasen a Jehová, según lo que había ordenado el rey David. Y el rey David, recuerda que lo ordenó porque Dios se lo mandó por medio de profetas. Por eso ellos no cambiaron esa adoración. Por eso cuando se los llevaron cautivos, dejaron de adorar a Dios con instrumentos mientras estuvieron en Babilonia. Pero cuando regresaron a Jerusalén y activaron la obra y pusieron a los levitas y les dieron las trompetas a los levitas y les dieron los instrumentos las trompetas a los sacerdotes y los instrumentos a los levitas, en especial a los hijos de Asaf, empezaron otra vez con la adoración porque así era como Dios lo había ordenado por medio de sus profetas y del rey David. Y entonces sí, en el versículo 11, al ya tener personas correctas y lugar correcto e instrumento correcto, pues entonces ahora sí, dice el versículo 11, volvieron a cantar alabando y dando gracias a Jehová. Ahora sí cantaron usando instrumentos musicales porque estaban en el templo en Jerusalén, porque eran las personas correctas y porque tenían los instrumentos correctos. Pero si una de esas tres características faltaba, en el caso de Babilonia estaban las personas correctas. En el caso de Babilonia tenían el instrumento correcto, pero les faltaba uno, les faltaba el lugar correcto. Y Babilonia no era el lugar que Dios pidió para adorarle con instrumentos musicales. Por eso se negaron a cantar en Babilonia. ¿Cuándo volvieron a cantar? Cuando volvieron a cumplir los tres requisitos. Personas correctas para usar los instrumentos y cantar a Dios. Lugar correcto, el templo de Dios, ¿verdad? Y instrumentos correctos. Cuando cumplieron con los tres requisitos que Dios pedía, dice en el versículo 11, entonces volvieron a cantar, alabando y dando gracias a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Ya está aquí el templo, ya lo estamos construyendo. Aquí es donde debemos de cantarle a Dios con instrumentos. Este es el lugar correcto. Esto es lo que Dios pidió. Imagínese un judío argumentando en Babilonia. Oye, hermano, pero ¿dónde dice que no podemos aquí en Babilonia? Muéstreme dónde dice. No puedes usarlos en Babilonia. No hay, entonces sí podemos. No, Dios dijo en el templo, y al decirle al templo, incluye el templo y excluye todo lo demás. No tenían los tres requisitos al estar en Babilonia. Tenían dos de ellos únicamente. Y los judíos sabían, si no tengo los tres, mi adoración no va a ser correcta delante de Dios. Prefiero esperarme en Dios y que Dios nos permita regresar a Jerusalén. Y cuando regresemos, y cuando regresaron, lo volvieron a hacer con el plan que Dios les había dado. Entonces, no podemos usar instrumentos musicales en cualquier lugar para adorar a Dios. Según el Antiguo Testamento, debía ser en Jerusalén, en el templo de Dios, por los sacerdotes y por los levitas. Sacerdotes descendientes de Aarón, levitas descendientes, como en este caso, descendientes de Asaf y de los hombres que se fueron seleccionados para tocar instrumentos y cantarle a Dios. Y con los instrumentos que Dios pidió. Hoy en día, ninguno de esos tres requisitos se cumple con las personas que usan instrumentos musicales. No son levitas, no son descendientes de Asaf, no son hijos de Aarón, no están en el lugar correcto y no usan los instrumentos que Dios pidió. Usan otra serie de instrumentos y ninguno de ellos aparece en el Antiguo Testamento autorizado por Dios. No cumple ninguno de los tres requisitos. Vayamos a Esdras. Esdras capítulo 7, versículos del 6 al 8. Esdras capítulo 7, versículos del 6 al 8. Este Esdras subió de Babilonia. Note otra vez, viene de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel les había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió
porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y con Esdras subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes levitas, y de los cantores, y porteros, y sirvientes del templo, en el año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes quinto del año séptimo del rey. Empezaron a regresar a Jerusalén levitas, sacerdotes, descendientes de Aarón, descendientes de Asaf, hombres seleccionados para la adoración a Dios. Por eso no lo hacían en Babilonia. Lo hicieron cuando regresaron y estaban todos los 3 requisitos cumpliéndose. Bueno, más de 3 requisitos, pero estoy mencionando 3 por decir algunos, para que se cumpliese la adoración a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículos 25 al 26. Puso también levitas en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas, conforme al mandamiento de David de Gad, vidente del rey, y del profeta Natán, porque aquel mandamiento procedía de Jehová por medio de sus profetas. Y los levitas estaban con instrumentos de David, y los sacerdotes con trompetas. ¿Recuerda este pasaje? El mandamiento de Dios fue sacerdotes con trompetas, levitas, hombres escogidos de entre la tribu de Leví, ciertos hombres, o sus descendientes o sus hijos, para que cantaran y tocaran instrumentos a Dios, para que se vistieran de lino fino a la hora de tocar estos instrumentos durante las fiestas solemnes a Dios o los sacrificios que se llevaban a Dios. Vemos también otro pasaje, no creo que no salió ahí, o fue por la... Déjame cambiarle a ver si aparece en la siguiente diapositiva. Si no, creo que no apareció. Oh, sí aparece. Bien. Vemos algo muy similar cuando vemos la narración de Nehemías que regresa a restablecer el muro en Jerusalén. Vemos algo parecido. En Nehemías capítulo 7, versículo 1 dice: luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas, fueron señalados porteros y cantores y levitas. ¿Ok? Regresaron a Jerusalén, regresaron al lugar, a la ciudad donde Dios había pedido ser adorado. Nehemías capítulo 7, versículo 44, cantores de los hijos de Asaf. Otra vez encontramos al mismo hombre que les dije que subrayaran. De los hombres que se señalaron por Dios, allá en Crónicas, ¿verdad? Asaf sonaba los címbalos, allá en Primera de Crónicas 16, del 4 en adelante, y entre otros hombres. Y cuando ya no estuvieran ellos, sus hijos iban a ser los encargados de tocar instrumentos a Dios y cantarle a Dios. Vuelven aquí, cuando reconstruyen las murallas, vuelve a surgir. Cuando vuelven del cautiverio, ahí volvió a aparecer Asaf, ya lo leímos hace un momento. Dice, cantores de los hijos de Asaf, 148 de los hijos de Asaf. Dice, Nehemías 11:22, y el jefe de los levitas en Jerusalén era Uzi, hijo de Bani, hijo de Asabías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, de los hijos de Asaf, cantores sobre la obra de la casa de Dios. Cantaban cuando estaban en el lugar correcto que Dios les había señalado. ¿Quiénes? Las personas correctas, descendientes de Asaf, el hombre seleccionado para cantarle a Dios. ¿Con qué? Con los instrumentos que Dios había pedido y autorizado bajo el Antiguo Testamento. Si no se cumplían alguno de esos 3 requisitos, si no estaban las personas correctas, no se tocaban ni se cantaban esos instrumentos. Si no estaban los instrumentos correctos, no se usaban ni se tocaban esos instrumentos en la adoración a Dios, porque había un momento para usarlos. Y si no estaban en el lugar que Dios había pedido que se usaran, no los usaban, como ya vimos en Salmos cuando estaban en el cautiverio babilónico. Bien. Nehemías capítulo 12, versículo 45 dice, y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y Salomón su hijo. Siempre que ellos que se fueron en cautiverio y regresaban al plano original. ¿Qué pidió Dios a través de sus profetas y del rey David? Bueno, que fueran los sacerdotes con trompetas en las fiestas solemnes y en los sacrificios. Que usaran esas trompetas de plata, que se vistieran de lino fino. ¿Qué más pidió? Que fuera en su templo. ¿Qué más pidió? Que usáramos estos instrumentos específicos, los levitas seleccionados o sus descendientes para la adoración a Dios. Si no estaban alguno de esos 3 requisitos, no se llevaba a cabo, porque tenían que cumplir con el plan que Dios dijo. Se fueron en cautiverio, pero allá no cantaron en Babilonia, pero cuando regresan restablecen la adoración a Dios, porque ahora sí podían cumplir con esos 3 requisitos. Entonces, hasta aquí podemos observar
Déjeme que cambie aquí la diapositiva, tarda un momentito. Antes de ir allá, hasta aquí podemos observar que antes del exilio, antes de ir en cautiverio, ellos usaron como Dios dijo. Personas específicas, lugar específico, instrumento específico. Fueron llevados a Babilonia, no los podemos usar y no los vamos a usar en Babilonia. Prefiero que me corten la mano, prefiero que se atrofie mi mano, prefiero que se atrofie mi lengua, que se pegue a mi paladar y no pueda cantar, que hacerlo en un lugar incorrecto. Tengo que volver a Jerusalén para hacerlo donde Dios pidió. En su templo, en su casa, en su santuario, como dice Salmo 150, adorar a Dios en su santuario. Entonces fueron llevados a Babilonia, se negaron a usarlos allá, pero cuando volvieron a Jerusalén, y volvieron los levitas, y volvieron los sacerdotes, y volvieron las personas específicas para usar los instrumentos, con los instrumentos adecuados, con el lugar correcto, se reactivó la adoración a Dios como Dios lo había pedido, porque se cumplían con esos requisitos. Espero que lo haya notado en esto que estamos estudiando y haya entendido a qué me refiero. Y yo nunca vi ni leí en el Antiguo Testamento a un solo judío que dijera, pero no dice que en Babilonia no podemos, muéstreme dónde dice que no. Obviamente ellos entendían que tenían que cumplir esos 3 requisitos para que la adoración a Dios fuera correcta. Y si no los cumplían, no lo iban a hacer en Babilonia, porque no estaban en el lugar que Dios había señalado. Bien. ¿Qué pasaba entonces? Vamos aquí con judíos. Empezó a crecer y empezaron a esparcirse los judíos. Ya empezó a pasar el tiempo y vemos que se mencionan ahora sinagogas en el Nuevo Testamento. Y se hablan de sinagogas, ya no se habla del templo. Bueno, sí del templo, pero sinagogas en ciudades alejadas de Jerusalén, de ese templo dedicado a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían las personas o los judíos, por ejemplo, que estaban en países lejanos? ¿Cómo adorar a Dios si estaban tan lejos, si estaban tan retirados de la ciudad de Jerusalén? ¿Cómo iban a hacer ellos? Bueno, vemos por registros históricos que cuando ellos se reunían en las sinagogas y no estaban en Jerusalén, solamente cantaban. No usaban instrumentos porque, número 1, ellos no eran levitas. Número 2, no eran sacerdotes. Número 3, no estaban en el lugar correcto, indicado por Dios, que era en Jerusalén. Entonces solamente cantaban, porque solamente los levitas y los sacerdotes estaban autorizados por Dios para cantar y usar los instrumentos en Jerusalén, en el templo de Dios. Daban lectura a la ley de Moisés en las sinagogas. Se juntaban familias, ¿verdad? Varias familias para tener esta adoración a Dios los sábados, porque era el día de reunión en las sinagogas, los sábados. Lucas capítulo 4, vamos a ver algo de esto en Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19. Lucas capítulo 4, versículos 16 al 19, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, vino a Nazaret, donde Jesús se había criado, y en el día de reposo, o en el día sábado, Jesús entra en la sinagoga. Y conforme a la costumbre de cómo se hacía la adoración en la sinagoga en ese día de reposo, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó Jesús a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Cuándo? Un día sábado, en una sinagoga, no en el templo, en la sinagoga, en un lugar de reunión de los judíos, cuando había pocas familias judías, algunos cuantos judíos, y se reunían en estos lugares a adorar a Dios. ¿Ok? Pero no vemos los instrumentos musicales en esa adoración a Dios. Leían, estudiaban la ley, los profetas, las profecías, los mandamientos de Dios, y sabían bien claro que para que hubiera instrumentos musicales en la adoración en el Antiguo Testamento tenían que ser personas específicas, lugar específico, instrumento específico. Y al no cumplirse, pues no era correcto usar los instrumentos en la adoración donde no estaba autorizado por Dios.
Hechos capítulo 15, versículo 21. Vamos ahora a Hechos capítulo 15, versículo 21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas. No en el templo. Las sinagogas eran lugares de reunión como casas, ¿verdad? Una casa. Vamos a juntarnos los judíos que hay por aquí en esta región y vamos a tratar de llevar la adoración que se nos está permitido, que podemos hacer nosotros sin necesidad de un levita, o de tener que ir a llevar el sacrificio hasta Jerusalén, ¿verdad? Entonces, lo que podemos hacer aquí, bueno, vamos a leer, vamos a estudiar la palabra de Dios. En el día sábado vamos a entonarle cantos a Dios y ya. Porque no podemos usar instrumentos musicales. Entonces dice, cada quien lo predica en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Es leído Moisés cada día de reposo. ¿En dónde? En las sinagogas, en estos lugares pequeños que no era el templo en Jerusalén. Ahora, Hechos 15:13. Después de la lectura de la ley y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si alguno tiene alguna palabra de exhortación para el pueblo, hable. Entonces, si el templo no estaba cerca, se reunían en una sinagoga, donde hubiera judíos que adoraran bajo las reglas del Antiguo Testamento. Registros extra o históricos, no bíblicos, nos dice que se cantaban salmos sin el uso de instrumentos musicales. Porque obviamente estaba designado el uso de instrumentos musicales para los levitas. Simplemente los judíos, bajo la ley del Antiguo Testamento, al no estar en Jerusalén, se estudiaba la palabra de Dios, se estudiaba la ley de Moisés, los profetas, se cantaba a Dios. Punto. No se usaban instrumentos musicales porque los instrumentos musicales estaban autorizados junto con los sacrificios y con las fiestas solemnes, con personas específicas, lugares específicos, y no se estaban cumpliendo esos tres requisitos, así es que no lo hacían. Pero cuando venían al templo, pues ahí escuchaban los instrumentos musicales tocados por las personas que Dios mandó, adorando como Dios pidió, en el lugar que Dios pidió. Y eran muy exactos los judíos en esto. Así es que cuando usted le digan, todos los judíos en el Antiguo Testamento usaban instrumentos musicales para adorar a Dios, esto es una gran mentira, no es cierto. No es verdad. Solamente personas seleccionadas por Dios, en el lugar seleccionado por Dios, con los instrumentos pedidos por Dios, eran los que llevaban a cabo esta adoración. No cualquier persona y en cualquier lugar, no nada más por ser judíos, podías tocar el instrumento y adorar a Dios en cualquier parte del mundo. Esto es falso. Ahora, quiero que vayamos al ejemplo de Jesús. Jesús, siendo judío, tuvo una conversación con una mujer en cuanto a dónde es el lugar que se debe adorar a Dios, dónde es el lugar correcto. Y usted quizás sabe para dónde voy, si usted ya ha estudiado estos pasajes bíblicos. Quisiera que me acompañara ya primer pasaje en Lucas, perdón, iba a decir Juan, Lucas 4, del 20 al 24. ¿Recuerda a la mujer del pozo? Llega Jesús y le pide un poco de agua. Y la mujer se molesta un poco y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí, que soy samaritana? ¿No sabes que entre nosotros, entre nuestras gentes, no se llevan? Judíos y samaritanos no nos llevamos. Y luego entran en la conversación. Y aquella mujer me dice: parece que eres profeta. ¿Cómo sabes estas cosas en cuanto a mí? Y se anima esta mujer samaritana a hacerle una pregunta. Y le dice esta mujer: nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, hablando de los judíos, o sea, nosotros los samaritanos, ¿verdad?, adoramos en este monte. Y ustedes, los judíos, dicen que debe ser en Jerusalén. Entonces, ¿los judíos entendían que la adoración a Dios, todo este tipo de adoración con instrumentos, levitas y todo, era en Jerusalén? Sí. E incluso los samaritanos lo habían escuchado decir de los judíos. Nosotros adoramos en este monte, pero ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Personas no judías sabían lo que los judíos decían constantemente: el lugar correcto para adorar con instrumentos a Dios y todo este tipo de adoración que Dios pide es en Jerusalén. Ellos lo sabían, lo habían escuchado personas no judías. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene. Dice, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén. Lo que Jesús está diciendo,
usted lo va a ver más adelante y se lo voy a hacer notar. Jesús le dice, espérame, te voy a decir cuál es el lugar correcto. Tú ya lo sabes que es en Jerusalén porque me lo has declarado. Pero te quiero decir que la ley ya va a cambiar. Te quiero explicar, antes de decirte cuál la respuesta a tu pregunta, que si es en este monte o en Jerusalén, quiero hacerte notar que la ley ya va a cambiar. Va a venir una nueva ley. Cuando no va a ser necesario ir a adorar a Dios a un lugar específico. Ya va a ser diferente. Dice, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Pero ustedes adoran lo que no saben. En otras palabras, ustedes están adorando de manera equivocada. Los judíos adoran lo que saben y lo que les fue mandado. Esta adoración les fue mandado por personas específicas en un lugar específico y con instrumentos específicos en Jerusalén. Por eso ellos adoran lo que saben, lo que se les fue dado en la ley. Por eso lo hacen así. Pero ustedes están adorando de manera incorrecta porque ustedes no saben esta ley. Dice, porque la salvación, a final de cuentas, dicen la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, viene de los judíos. ¿Cuál fue la respuesta entonces de Jesús? Mujer, le pregunta a Jesús, ¿dónde es correcto? ¿En este monte o en Jerusalén? Los judíos dicen en Jerusalén, mis padres dicen que aquí. Entonces, ¿cuál es el lugar correcto? Y Jesús le dice primero, mujer, la ley va a cambiar. Ya esa ley va a quedar obsoleta. Pero te respondo, ustedes adoran algo que no saben lo que están haciendo. Lo están haciendo de manera incorrecta. Los judíos adoran con base, con escritura. Ellos saben cómo Dios lo pidió y la manera que lo pidió. Por eso ellos adoran en Jerusalén. Y la salvación viene a través de los judíos, no a través de ustedes. Por eso ellos están firmes en lo que creen. Por eso has escuchado oír a los judíos decir, aquí no se debe de adorar, se debe de adorar en Jerusalén. Mas la hora viene, dice nuestro Señor Jesucristo, ahora le explica cómo va a cambiar las cosas. Cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Dónde? ¿En Jerusalén? No, ya no. ¿En un monte? No. ¿En el templo hecho por manos humanas en Jerusalén? No, ya no. Ya es diferente. La ley va a cambiar. Jesús lo explicó. Ahora debe ser una adoración en espíritu y en verdad. Ya no en un monte, ya no en un lugar. Las reglas van a cambiar. Las declaraciones, la base de los judíos que tenían del Antiguo Testamento para adorar con instrumentos y las personas van a quedar obsoletas porque va a cambiar la adoración, le está diciendo Cristo a esta mujer. Ya no va a ser necesario ir hasta Jerusalén para adorar a Dios. Ya no van a ser necesarios los levitas con instrumentos para adorar a Dios. Ya no van a ser necesarios las arpas para adorar a Dios. Va a cambiar en una adoración espiritual, en una adoración en verdad. Cambia totalmente. Pero si quieres la respuesta, los judíos lo están haciendo correcto y ustedes lo están haciendo de manera incorrecta. Ellos tienen base para lo que hacen, ustedes no saben lo que están haciendo. ¿Me explico? Espero que entienda hacia dónde voy. Espero que entienda por qué lo menciono. Ahora, Jesús, cuando habla con esta mujer, declara cuál era el lugar correcto para adorar, ¿verdad? Lo vimos hace un momento. Bueno, no le había cambiado la diapositiva, disculpen. Juan 4, 20 al 24. Declara cuál era el lugar correcto para adorar, que era lo que le estábamos viendo, ¿verdad? No un lugar físico, ya va a cambiar, reglas diferentes, ley diferente, viene una ley nueva, una ley completamente diferente, no es una ley física, un lugar físico, instrumentos físicos, ya va a cambiar en un sentido espiritual. Así es que ya no te preocupes, mujer, en qué monte, pero si quieres la respuesta, el monte correcto o el lugar correcto es Jerusalén. Ahora, ¿por qué no hubo necesidad de parte de Jesús de prohibir, me emociono y no le cambio la diapositiva, de prohibir los instrumentos musicales? Hubo un acontecimiento, recuerde, Jesús cuando estaba con vida aún estaba bajo la ley de Moisés. Y estaba participando Jesús de la Pascua, ¿recuerda? Con sus discípulos. Y empieza a cambiar las cosas del Antiguo Testamento a trasladarlas hacia la nueva ley. Estoy celebrando la Pascua, pero
ahora su Pascua soy yo. Estamos comiendo la Pascua, mandada en el Antiguo Testamento, pero en esta nueva ley que va a entrar, ahora tienen que participar de mi carne y de mi sangre, que es el nuevo pacto, que es la nueva ley. Empieza a cambiar todo a sentido espiritual. Empieza a dejar obsoleta la ley del Antiguo Testamento. Empieza a dejarla a un lado. Y acompáñenme a leer en Mateo capítulo 26, versículo 26 al 30. ¿Por qué les digo que cuando Jesús estaba con vida estaba en vigencia el Antiguo Testamento? Y al no estar reunido en el templo, y al no estar los levitas, y al no estar las personas indicadas para usar los instrumentos musicales, Jesús no los utilizó. Porque la ley iba a cambiar. Porque ya no se iban a necesitar levitas, porque ya no se iba a necesitar ir al templo para hacer sacrificios, porque ya no se iba a necesitar el incienso en el templo, porque ya no se iban a necesitar sacrificios y todas esas cosas que se hacían en el Antiguo Testamento, las fiestas solemnes, los instrumentos, los levitas, los sacerdotes con trompetas, los vestidos de lino. Ya iba a quedar obsoleto, y Jesús empieza a cambiar eso y empieza a mostrarle a sus discípulos, sin necesidad de decirles que están prohibidos, pero al hacerlo Él les enseña cómo se va a adorar ahora bajo el nuevo pacto. Y empieza con 2 puntos importantes aquí. Se reúnen para participar de la Pascua. Pero Jesús les enseña a que la Pascua iba a cambiar ahora hacia la cena del Señor. Porque Jesús es nuestra Pascua. Dice Mateo 26, 26 al 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, recuerden, ya se me fue el tiempo. No puede ser. Bueno, termino de leerlo y mañana demos detalles en cuanto a este pasaje. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Pero estaban participando de la Pascua. ¿Por qué ahora está con la cena del Señor? Porque les está enseñando cuál va a ser la nueva forma de adorar a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Cómo iba a cambiar? Dice, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo diciendo, bebed de ella todos. Beban de lo que está en la copa todos. Versículo 28. Porque esto es mi sangre. Pregunta, ¿qué es su sangre? El jugo que está dentro de la copa. Esto es mi sangre del nuevo pacto, del nuevo contrato, de la nueva ley. Esto es mi sangre de la nueva ley, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La ley ya va a cambiar. Aunque estamos celebrando la Pascua, esto va a dejar de existir y ahora tenemos que celebrar la cena del Señor. El nuevo mandamiento, nueva ley. Versículo 29. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Note el versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Y dónde están los instrumentos, Jesús? Si eras judío y estás en el Antiguo Testamento todavía en vigencia. ¿Por qué no tocaron el arpa, Jesús, para cuando cantaron? Porque para eso se necesitaban levitas, sacerdotes, el templo y los instrumentos específicos en ceremonias específicas. Al estar participando y estar enseñando a Jesús que esto iba a cambiar, les está mostrando con el ejemplo, Pascua cambia a cena del Señor. Instrumentos de adoración, instrumentos musicales de adoración a Dios y sacrificios del Antiguo Testamento, cambia ahora. Ya no necesitamos levitas ni instrumentos para adorar a Dios, simplemente cantar el himno como lo hacían los judíos en todas las sinagogas. Pero ahí nos vamos a quedar, no vamos a avanzar más. Vamos a dar una explicación un poquito más a detalle, un poquito otros detalles la próxima clase el día de mañana, si gusta acompañarnos, y los esperamos el día de mañana para seguir con esto de los instrumentos musicales. Espero que vaya quedando claro y vaya conmigo en la argumentación y vaya conmigo en la explicación y vaya entendiendo hacia dónde voy y por qué estoy mencionando estos pasajes. Nos vemos el día de mañana a las 7. Dios mediante.